Semana 24. Comenzamos semana 24 de día domingo 5 de julio con estas imágenes que son lo que nos ha dejado este frente que ha afectado a gran parte de la zona central de nuestro país, con mucha fuerza en la región metropolitana, en Valparaíso y también en la región de O'Higgins. En cuanto a montos de lluvia, fue la lluvia más importante en los últimos 3 años en la zona central. En Santiago llovieron 42.8 milímetros. ¿Es eso mucho o poco? Es muchísimo. Es la lluvia más importante del año, de los últimos 3 años, lo decíamos, y también son 10 milímetros más de lo que había llovido el 29 de junio, cuando nuestra capital también experimentó una lluvia fuerte con la que terminamos el mes de junio. La sequía todavía sigue dando vueltas, los déficits de precipitaciones se han ido reduciendo, pero todavía Santiago registra más o menos un 8% de déficit si lo comparamos con un año normal, pero se anticipa que podrían haber más lluvias. De hecho, los pronósticos muestran que ya para el martes o miércoles nuevamente podría haber algo de agua en la zona central de nuestro país. Obviamente, la lluvia desnudó los problemas que tiene el país, la capital, las regiones, muchas comunas con falta de sistemas de escurrimiento de aguas, también con lugares donde no funcionaron los ductos de evacuación y, por supuesto, en lugares como la imagen que vemos en el estero Marga Marga es ya repetida porque hace mucho tiempo hay lugares que desde los años 90 tienen problemas constantes, donde el agua es un problema, para qué decir las viviendas anegadas, más de 200 casas terminaron con problemas serios, de acuerdo al reporte que ha entregado el Ministerio de Obras Públicas, pero fue un sistema frontal que podría haber sido mucho peor para nuestro país, ya que tuvo nieve y tuvo agua, pero que logramos capear de buena forma, haciendo ya la raya para la suma de este evento meteorológico, el primero de los fuertes que está golpeando a Chile en este inicio del mes de julio. Y la lluvia ya es historia, quedó el agua nomás dando vuelta y todavía hay algunos sectores anegados en la capital y también principalmente en la región de Valparaíso, pero hay muchas noticias que están en desarrollo. Vamos a estar en contacto durante esta mañana también con el Palacio de la Moneda. El presidente Piñera va a presentar un plan económico, uno más, para intentar reactivar el país luego de esta pandemia que ha dejado serios estragos después de más de 4 meses golpeando con mucha fuerza a nuestro país. Todavía hay más de 3.600 casos diarios, lo cual es muchísimo como para hablar de un relajamiento o una desescalada, como se ha planteado ya de parte principalmente de los sectores económicos. Pero más allá de la pandemia, más allá de la lluvia, también tenemos otras noticias que han marcado esta semana, y una es de las buenas. Por lo menos fue muy celebrado por la oposición y también por las autoridades de gobierno, ya que se logró llegar a un acuerdo en lo que tiene que ver con un postnatal extendido para tiempos de emergencia. Es un acuerdo que se logró entre la Comisión de Trabajo del Senado, del Trabajo y Previsión del Senado, que va a implementar esta licencia médica parental COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tuvo a su guagüita y el postnatal le venció a contar del 18 de marzo, va a poder extenderlo durante 3 meses o mientras rija el estado de excepción constitucional, para que la persona no tenga que volver de inmediato al trabajo, porque estaba pasando y se conocieron muchos casos de mamás que terminaban su postnatal y tenían que volver en medio de esta pandemia a trabajar, lo que obviamente no era oportuno, era peligroso para ella y también para el lactante. Por eso es que se llegó finalmente a un acuerdo luego de muchas conversaciones. Esto está en acuerdo entre el gobierno y una comisión del Senado. Tiene que ir a la sala ahora para ser ratificado ya como una ley de la República y entrar en vigencia lo más pronto posible. Va a ser también retroactivo y va a durar mientras rija el estado de excepción constitucional en nuestro país, que recordemos, por lo menos está prorrogado por 3 meses más, así que Chile va a completar en 2 meses más, ya 6 meses, un semestre completo bajo este confinamiento producto de la pandemia. Una de las imágenes que nos ha dejado esta semana en este resumen noticioso. Y también dentro de las noticias importantes, muy sentidas además, en esta semana, la muerte de la señora Ángela Geria, la mamá de la expresidenta Michelle Bachelet. Falleció el día jueves a los 93 años de edad, una mujer que se destacó durante toda su vida por la lucha incansable por los derechos humanos, tanto en nuestro país como en su tiempo en el exilio. En Europa fue una de las principales personas que levantó la voz
a favor de nuestro país a nivel internacional y estando ya en el país siempre tuvo una voz indiscutida, una voz serena, una voz cauta para guiar muchos procesos que tuvieron siempre que ver con los derechos humanos. Ella estudió antropología con especialización en temas arqueológicos y fue un puntal fundamental para Michelle Bachelet durante sus dos gobiernos en nuestro país. Lo ha dicho la presidenta, que es la mujer más importante de su vida, que fue su consejera, su amiga, la que le entregó siempre la palabra cauta para poder afrontar los problemas que tenía nuestro país. Los funerales de la señora Ángela Heria se realizaron de manera privada. La expresidenta llegó a nuestro país. Se ha informado que se van a cremar los restos de la señora Ángela y posteriormente, una vez que se produzca el término de esta pandemia que está golpeando a nuestro país, probablemente va a haber algún homenaje más ampliado para que puedan participar más personas que conocieron la vida personal y también la vida política, la vida pública de la esposa del general Alberto Bachelet, uno de los hombres importantes, además, en el gobierno del expresidente Salvador Allende. Falleció Ángela Heria. Uno mira hoy día los diarios, La Tercera, El Mercurio, muchas crónicas, columnas de opinión, donde todos destacan su voz humana y sobre todo la serenidad que tuvo para enfrentar los problemas que afrontó el país y también la capacidad de perdón que tuvo ella frente a las personas que la torturaron. Recordemos que ella estuvo detenida, fue sometida a vejámenes en Villa Grimaldi en los años 70 y luego salió al exilio. Sin embargo, más que buscar el odio, siempre tuvo una palabra de consenso, una palabra de resiliencia para afrontar este golpe traumático que le tocó vivir a la señora Ángela Heria, que falleció a los 93 años. Ha dicho la familia que no fue producto del COVID-19, pero tampoco se ha entregado con certeza cuáles fueron las causas de este deceso. Desde acá, por supuesto, le enviamos nuestras condolencias a la expresidenta Bachelet y a la familia Heria. Bueno, hay varios problemas que están afrontando el país. Hemos visto prácticamente una verdadera debacle económica que está tomándose Chile luego de los problemas que han experimentado las grandes empresas y también las pequeñas empresas que no pueden realizar sus labores habituales ya por 4 meses, más de 100 días que están provocando mermas importantes. Hay muchas pymes que se han podido acoger al sistema de protección del empleo, pero hay algunas que ya no dan más y simplemente han debido cancelar sus operaciones. Por eso es que es muy importante una iniciativa que ha planteado el gobierno de ir abriendo lentamente algunas empresas, pero fijando algunos criterios de cuáles son las importantes y cuáles son las menos importantes. Vamos a conversar de inmediato con George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, a quien saludamos a través de la plataforma Zoom. ¿Cómo está, George? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días, Daud, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en semana 24. Lo primero es preguntarle, esta semana se tomó el debate, las palabras del Ministerio de Economía y también de otras autoridades que hablaban de hacer un catálogo, una guía, fijar criterios en cuanto a cosas, a cuáles empresas económicas son importantes y cuáles no. ¿Le gusta a usted que se vea la economía desde ese punto de vista? Bueno, hay dos cosas distintas. Uno tiene que ver con las actividades que son más relevantes o más necesarias y otra tiene que ver con la discusión propiamente tal que se gestó durante estas últimas semanas, que dice relación con aquellos bienes de consumo que son o no esenciales. Esa es realmente como la discusión que hemos tenido por un par de semanas y en la cual el Ministerio de Economía ha sido bastante claro en descartar la posibilidad de generar listados o tratar de definir en forma estricta qué tipo de bienes o qué tipo de productos para un hogar en tiempos de crisis evidentemente se hace más esencial que otro, que evidentemente es una complicación que ya tiene unas complejidades que van mucho más allá de una simple definición. ¿Pero ustedes son partidarios de que esto pase de alguna manera por algún sedazo que indique qué es esencial y qué no es esencial, cuando esencial es muy difícil de definir? Yo creo que ha habido bastante claridad respecto desde un inicio, digamos, respecto de qué tipo de actividades o qué tipo de bienes se pueden seguir comercializando en canales físicos. Y esa yo creo que es la discusión relevante porque el comercio físico, es decir, cuando se requiere un desplazamiento del consumidor para acudir a una sala de venta, ya sea un supermercado, una tienda, un almacén, una feria, etcétera,
es el que genera desplazamientos masivos de personas, ¿ah? Y por lo tanto, haber definido que todos los rubros relacionados a alimentación, eh, en algunos casos a reparación de hogares o equipamiento, en el caso de los medicamentos o bienes relacionados con la salud o la higiene personal, ese tipo de actividades son las que están funcionando de forma física, ¿ah? Pero lamentablemente la discusión se trasladó hacia el mundo del comercio electrónico. Y en el caso del comercio electrónico siempre ha estado claro y por eso se han adaptado todo tipo de protocolos desde el sector privado y desde las autoridades y en coordinación entre ambos respecto de cómo se tiene que acercar el consumo de esos bienes a los hogares, es decir, cómo se tienen que preparar y distribuir hasta el domicilio esos productos y cómo se tienen que entregar. Y esa discusión yo creo que lamentablemente se abrió a partir de algunos actos de autoridad pública en las últimas semanas, pero es una discusión que no corresponde. Es decir, estamos totalmente claros respecto de qué se considera esencial desde el punto de vista de que comercio puede tener sus puertas abiertas hoy día, porque es muy distinto a aquel comercio que sin tener abiertas sus puertas o sus tiendas está distribuyendo todo el resto del tipo de bienes que requieren los hogares en tiempos como los que estamos viviendo. Pero, George, desde ese punto de vista, ¿ustedes también reconocen que quizás hoy día hay demasiadas empresas abiertas, que hay muchas cosas que son consideradas esenciales cuando en medio de la pandemia realmente no lo son? Bueno, eso yo creo que ha formado parte del trabajo que se ha hecho también en coordinación entre el sector público y privado en las últimas semanas y que ha permitido bajar en forma violenta la cantidad de gente que está circulando, que se está movilizando por las calles. Ahí yo creo que hay una discusión válida y efectivamente, pero lo separo nuevamente. Una cosa son empresas que están funcionando con el objetivo de hacer llegar productos de consumo a los hogares y que están trabajando con dotaciones mínimas. Por ejemplo, no sé, hay centros de distribución que tienen capacidad para más de 100 personas y que están operando con 4 personas, por ejemplo, y que la distribución se está haciendo en forma coordinada, de forma tal de que se minimice la cantidad de desplazamientos, por ejemplo, que hacen los móviles que transportan esas mercaderías, ¿ah? Y eso es un trabajo que se ha estado haciendo desde el comienzo y que se ha intensificado en las últimas semanas. Y el resto de las actividades económicas, eh, ahí es donde se ha generado un esfuerzo por racionalizar qué es lo que tiene que estar funcionando en forma necesaria en tiempos como estos y cómo esas empresas logran minimizar también los riesgos de contagio, evidentemente, al interior de sus empresas. Por ejemplo, no sé, empresas de telecomunicaciones o empresas de energía eléctrica o de agua potable, de forma tal de que se minimice el riesgo también en el lugar y en los desplazamientos, porque por supuesto esas personas se tienen que desplazar cuando no es vía teletrabajo. Ahora, el resto de las actividades económicas, aquellas que pueden funcionar en formato de teletrabajo, están efectivamente todas funcionando y lo hemos visto, digamos, como se ha desplegado una cantidad de teletrabajadores, digamos, de ahí en sus hogares nunca antes vista en nuestro país. George, pero desde ese punto de vista, por ejemplo, ¿es correcto que esté abierto, no sé, un sistema de delivery de comida, se puede entender, pero de otro tipo de producto, no sé, la venta de algún artículo electrónico, la venta de zapatos, de prendas de vestir? ¿Usted le parece que es correcto que eso esté funcionando, que esté operativo como si fuera un delivery en tiempos normales? Totalmente, o sea, de hecho es más necesario hoy día que en tiempos normales, porque en tiempos normales esa tienda que vende zapatos o vestuario está abierta y por lo tanto los consumidores pueden, imagínense los tiempos que estamos viviendo, las temperaturas, por ejemplo, han bajado violentamente. Hemos tenido los fenómenos climáticos la semana pasada y ayer, que todos hemos visto, y eso evidentemente, claro, si uno lo mira desde la perspectiva de una familia acomodada, por ejemplo, claro, probablemente no es indispensable comprar vestuario, pero una familia de escasos recursos que necesita en forma urgente equiparse desde el punto de vista del abrigo, por ejemplo, evidentemente que tiene que haber un canal de acceso a ese consumo. Y lo sano en tiempos de cuarentena, lo sensato, es aplicar medidas de contención y por lo tanto tal vez evitar que esas familias se desplacen a las tiendas a comprar, porque eso implica otros riesgos adicionales,
y por lo tanto lo que hay que hacer es que haya una unidad centralizada, que en este caso es la tienda o su almacén, que esté distribuyendo a los hogares todas esas necesidades. ¿Ah? Hay que pensar que desde el punto de vista del equipamiento hogar, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. O sea, los artefactos que equipan nuestro hogar y con los cuales nos comunicamos, por ejemplo, tienen tasas de falla que son normales. Y por supuesto que día a día hay artefactos que están fallando, ya sea por la cantidad de años que tienen, su antigüedad, ya sea por estos mismos fenómenos climáticos, porque se corta y vuelve la luz, por ejemplo, y estropea un electrodoméstico, desde un televisor hasta un refrigerador, un microondas, etcétera. Y esa cadena de consumo es indispensable mantenerla activa. O sea, yo creo que ahí es donde se ha instalado de alguna forma artificiosamente una discusión que no corresponde. Los hogares tenemos que tener acceso a bienes a bienes de amplio espectro del consumo, porque lo que para mí es indispensable hoy día o de primera necesidad puede ser muy distinto a lo que es indispensable hoy día para un hogar, por ejemplo, que sufrió una inundación o que tuvo un corte de luz o que se le echó a perder un celular. O sea, un celular hoy día es un punto de contacto con la información, con las comunicaciones, con la interacción. Y claro, en tiempos normales probablemente estamos todos equipados con celulares, pero están seguramente fallando equipos hoy día, eh, como está ocurriendo, digamos, con todo, como le puede ocurrir a cualquier hogar y a cualquier tipo de artefacto. Por lo tanto, trazar una línea respecto de dónde está la primera necesidad, desde ese punto de vista yo creo que no tiene ningún sentido, la verdad, y en ese sentido estamos completamente alineados con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, que tienen muy clara esa necesidad de mantener esa línea vital de acceso al consumo. Claro, George, pero donde apuntaba hace unos días las palabras de la subsecretaria Martolera, por ejemplo, ella decía que se había detectado que gente estaba comprando anillos, billutería, carteras, que no son elementos esenciales ni en el sector oriente, ni en el poniente, ni en el sur, ni en el norte. O sea, no son esenciales para ninguna familia. Sí, pero se procedió a clausurar a una tienda porque estaba vendiendo vestuario. ¿Ah? Si tú te fijas, la diferencia o donde uno traza la línea, como estamos hablando, claro, uno podría decir ya todo el lujo queda totalmente cerrado e impedido, pero ¿dónde está la línea del lujo? Además que muchas de las tiendas que venden vestuario, normalmente una tienda especializada vende vestuario, probablemente calzado y accesorios. ¿Ah? Por lo tanto, claro, ahí uno ya le traspasa la responsabilidad al hogar. O sea, una vez que uno tiene acceso al consumo, en los tiempos que estamos viviendo, evidentemente que un hogar va a tener prioridades de consumo y lo esperable y lo deseable y lo responsable es que a través de comercio electrónico hoy día estemos adquiriendo aquellos productos que tienen que ver con las necesidades que estamos viviendo como hogar. Un juego de mesa, por ejemplo, puede ser muy importante para un hogar que no tiene otras formas de distracción y que está cumpliendo estrictamente una cuarentena como tiene que ser. Fíjate, entonces, definir esa línea, claro, uno siempre puede poner casos extremos que hacen todo el sentido. ¿Ah? O sea, una joya hoy día uno podría decir, sí, efectivamente, ¿por qué tendríamos que necesitarlo? Pero cuando uno se empieza a ir al mundo más real, a las cosas que efectivamente se están consumiendo hoy día, yo te aseguro que no son ese tipo de artículos. Es decir, la demanda, de hecho, los estudios que nosotros tenemos indican que todo ese tipo de artículos, su demanda ha caído violentamente a tasas superiores al 90%. Entonces, claro, lo que tenemos que mantener activos son el tipo de consumos del que estamos hablando. Y para que esos consumos estén activos, tenemos que tener abiertos los canales de comercio electrónico con protocolos de seguridad estrictos que minimicen cualquier riesgo de propagación. Esa es, digamos, la forma de actuar y la forma en que lo han logrado hacer los países que han tenido éxito. Han habido casos, de hecho, en la región, inicialmente tuvimos casos de algún país que decidió aplicar precisamente la norma de la que estamos hablando y bloqueó el comercio electrónico. Y a la semana se tuvieron que dar cuenta del tremendo error que habían cometido, la forma en que habían dejado sin acceso a la población al consumo que no era de primerísima necesidad para mantener la línea de vida, por así decirlo, y tuvieron que retrotraer las medidas y permitir que funcionaran los centros de distribución y la distribución hasta los hogares de todo tipo de bienes, porque al final poner restricciones termina por perjudicar tanto a consumidores como a las empresas, que de hecho están hoy día en alto riesgo de tener que cerrar. Y te insisto, ese tipo de consumo del que estamos hablando ha caído pero violentamente. O sea, esas actividades económicas
las que venden lujo, por ejemplo, hoy día están pasando un tiempo extraordinariamente difíciles, y muchas otras que no son de lujo, ¿ah? Pero que son de bienes que los hogares de hecho no consideran de primera necesidad dentro de la conducta que están teniendo hoy día. George, y más allá de esta polémica de qué es o qué no es esencial, ¿qué tan importante ha sido mantener el comercio electrónico para que el IMASEC sea de -15 y no quizás mucho más? ¿Cuánto habría sido el guarismo si no existiera nada? Bueno, el comercio está cayendo al 30% y el comercio electrónico, la distribución a hogares del tipo de bienes que estamos hablando, está creciendo a tasas muy altas, pero básicamente porque no hay otra forma de adquirirlo. Entonces, claro, esa caída del 30% en el caso del comercio podría ser más superior al 50% si no tuviésemos comercio electrónico, o más todavía, porque hay que pensar que aproximadamente el 30% de las ventas del comercio corresponden a alimentación, productos de farmacia, medicamentos, higiene personal. El resto, es decir, más del 70% de las ventas corresponden a otro tipo de productos. Y ese otro tipo de productos hoy día solamente se está distribuyendo a hogares a través de comercio electrónico. La caída del IMASEC sería, por supuesto, podríamos tener 5 puntos más de caída probablemente en el caso de no tener activo el comercio electrónico, que no solamente es distribución a hogares eh, en última milla, sino que también para que lleguen esos bienes a los hogares, también tiene que haber líneas activas de aprovisionamiento de aquellas empresas que logran llevar a los hogares sus productos. ¿Cuántas empresas calculan ustedes que no se van a poder adaptar a estos tiempos de pandemia? Había un plan de protección al empleo que duraba 3 meses, ya pasaron esos 3 meses, ya estamos viendo los efectos reales de todo esto. ¿Cuántas empresas, no sé si se puede cuantificar en porcentaje o en número, usted cree que no van a sobrevivir acá en Santiago? La verdad es que no lo sabemos, ¿ah? El nivel de incertidumbre es demasiado alto. Cada semana que pasa, para en algunos rubros que están con actividad cero, porque no tienen las posibilidades de las que estamos hablando, o porque en el caso del comercio, incluso empresas que no tenían comercio electrónico y que no han logrado adaptarse, si bien una gran parte ha logrado de alguna forma a través de Marketplace, sobre todo, vender algo de sus productos. Pero es muy difícil saberlo, depende mucho de la duración. Nosotros lo que hemos hecho es sondear con empresas de todos los sectores eh, la situación en la que están. Y en el caso de la viabilidad, nos hemos encontrado con tasas en torno a 1/3 del total de empresas que indican que están en situación de alto riesgo de supervivencia. Y el resto, un altísimo porcentaje, está en una situación en la cual, si se profundiza la crisis, entran en esa etapa de este tercio del que estamos hablando, ¿ah? Perder 1/3 de las empresas, claro, es una situación inimaginable hoy día, ¿ah? Pero si tratamos de hacer, porque hay que pensar que además surgen los mecanismos de protección, ¿ah? Es decir, las medidas que ha tomado la autoridad, por ejemplo, para mantener la línea de vida de las empresas y su liquidez, apunta precisamente a que al menos ese 30% del que estamos hablando sea capaz de defenderse, y las primeras medidas han sido poder darles liquidez como si estuvieran vendiendo 3 meses, ¿no es cierto? Darles ese equivalente en términos de crédito, ¿ah? Pero bueno, los 3 meses ya pasaron, las medidas se van ampliando, es necesario que se vayan ampliando de hecho, y por eso celebramos los últimos anuncios de la autoridad en términos de implementar más recursos que han sido acordados además con el mundo legislativo. Eh, pero todo eso ayuda a que esas empresas que están en situación crítica logren extender sus posibilidades de supervivencia, ¿ah? Y como le digo, en torno al 30% tiende a ser más o menos la tasa de empresas que se autodeclaran en esa condición. Y así como está la pandemia, hoy día veíamos las cifras recién, 3.600 y tantos personas que todavía están contagiadas, lo cual es mucho. Si comparamos el tránsito que hemos tenido como país desde el 3 de marzo, ¿cuándo cree usted que van a estar los tiempos para que se pueda reabrir el comercio? ¿Cuándo se puede hacer lo que se intentó hacer hace un par de meses en el Apumanque, que no resultó finalmente? Pero ¿cuándo podrá abrir el comercio masivamente? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿ah? Si seguimos una curva similar a los países que nos preceden en este proceso, uno podría hoy día estimar, sin hacer ninguna otra consideración, que hacia comienzos de septiembre o durante la última parte de agosto, cierto tipo de actividades podrían comenzar a
en base a protocolos estrictos de seguridad, a reabrir alguna parte de sus acciones, de su gestión, tanto de producción como de distribución y comercialización. Pero eso está totalmente sujeto a lo que tú mencionabas recién. Es decir, vamos viendo día a día eh, la curva que uno ve que llega a un pic y luego empieza a descender, ese proceso en el día a día tiene mucha intermitencia, tiene mucha volatilidad. Y a veces por tema estadístico, por la forma en que se va acumulando la información. Y por lo tanto uno tiene que verlo con distancia. O sea, hoy día podemos intuir que estamos en una fase del ciclo donde probablemente el pic ya pasó, pero no lo podemos asegurar. Además, no todos los países se han comportado exactamente de la misma forma y eso depende mucho de las medidas que uno va tomando de recuperación de la actividad. Por eso es que esa recuperación tiene que ser consensuada y coordinada de forma muy estricta entre las asociaciones empresariales, las mismas empresas y el gobierno. Y se tienen que estar dictando protocolos en forma permanente en términos de que cada actividad tiene su propia lógica, su propia realidad y por lo tanto implica sus propios riesgos en términos de las medidas de contención. George, lo último respecto a la mirada que tiene la Cámara de Comercio, ¿hoy día hay algún país que actúe como modelo de Chile o finalmente para aplicar lo que ha hecho, no sé, España, Inglaterra, Nueva Zelanda, Estados Unidos, que de a poco han ido reabriendo sus economías, finalmente hay que aplicar un modelo 100% chileno pensando en que somos un país que culturalmente es muy distinto? Hay que pensar en un modelo 100% chileno. Los países que están en una etapa más avanzada de este proceso, en general corresponden al hemisferio norte. El hemisferio norte básicamente está el mundo desarrollado, y además continentes distintos, o sea, tenemos casos precedentes desde Asia, desde Europa. En Norteamérica la presidencia no nos está entregando información tan útil como la que viene de los otros continentes y por lo tanto uno no puede tomar un caso de un país exitoso, porque cada país tiene sus propias realidades y sus propios fenómenos. Lo que uno trata de hacer es sintetizar en general al conjunto de países, y tratar de extraer las buenas prácticas, o sea, los modelos a seguir, que son modelos más bien micro, o sea, no es que uno diga, mira, este país representa el modelo que deberíamos seguir, sino que uno va tomando buenas prácticas de cada uno de los países. Ya tenemos algún ensayo-error en algunas actividades. Nosotros, de hecho, hemos instalado un observatorio para poder sintetizar, en el caso del comercio al menos, la forma, el comercio y gastronomía, la forma en que van retomando actividad, mucha actividad en otros países. Vamos a tener que desarrollar el modelo a la chilena, como tú dices, porque no hacerlo de esa forma y considerar otras variables como las culturales, de hecho, como las geográficas, como los factores climáticos, o sea, esos países están saliendo en tiempos de primavera-verano, o les ha pasado todo el proceso en primavera-verano, a nosotros nos ha ocurrido en otoño e invierno, por lo tanto a nosotros se nos junta con otros fenómenos de salud y climáticos como los que estamos viendo en estos días. Por lo tanto, todos esos elementos son súper importantes al momento de decidir la estrategia, la política pública, la política privada. Es un proceso en el que estamos permanentemente actores públicos y privados y hay que hacerlo de esa forma en colaboración. Claro, y todavía queda bastante para ver la luz al final del túnel, por lo menos un par de meses más, hasta septiembre, decía usted. Muchas gracias, George, por conversar hasta ahora con Semana 24. Que estén muy bien. Buen día. Muchas gracias, David. Buen día. Chao, buenos días. Día domingo, revisemos qué dicen los principales periódicos del país. La Cuarta se hace cargo allí de la pugna que hubo entre la alcaldesa Katy Barriga y el intendente metropolitana. Peleando bajo la lluvia, la alcaldesa Katy Barriga trató de mentiroso al intendente Felipe Guevara por las pocas cajas de alimentos que le dieron a Maipú en un round que sacó rayos y centellas en pleno temporal. Es lo que tiene La Cuarta en su titular principal. También hay algunas entrevistas. Dice, la mujer de las 5.000 invitaciones busca a su mamá que está extraviada y supuestamente con COVID. El fútbol pidió un salvoconducto especial para volver a entrenar esta semana. Coronavirus, estado de catástrofe, también trae un especial ahí en la publicación del diario La Cuarta. Veamos el diario El Mercurio. El titular principal dice, tsunami post-cuarentena, 2,3 millones de personas
saldrán a buscar trabajo con una deprimida economía. La cesantía se va a evidenciar al levantarse las restricciones, un titular que tiene que ver con la economía. También se hace cargo el Mercurio de la tensión en Chile Vamos. Hernán Larraín Mate, el presidente de Bópoli, dice: nos importa más ser reconocidos como un partido responsable y reformista y recibir los aplausos de la izquierda. La foto principal es para Santiago, que enfrentó las mayores lluvias en 3 años. Se ve una precordillera allí vestida de blanca, está vestida de novia la cordillera acá en la región metropolitana. Y en el suplemento de reportajes viene una interesante biografía a la señora Ángela Geria, la mamá de la expresidenta Bachelet, que murió durante esta semana. Dice: biógrafos de Michelle Bachelet reconstruyen el lado humano y también político de la fallecida madre de la expresidenta, parte de lo que trae el Mercurio en su portada en este día domingo. Las últimas noticias, dice allí las 5 novedades médicas que salvan la vida en la lucha contra el coronavirus. Frank Globos además se convertirá en abuelo a los 43 años, el futbolista muy joven y ya va a ser abuelo. Ejecutivo de la TAM y la nueva forma de volar será en distancias cortas. Anticipa cómo revertir esta debacle económica que tiene a las líneas aéreas. Usted las ve en los aeropuertos, llega a dar pena ver la gran cantidad de aviones absolutamente parados. Y en otro titular dice: telepololeo, consejos para mantener la pasión a distancia, ya que hay muchas personas que no se han podido ver producto de los confinamientos, que tienen relaciones de pareja, están pololeando. Dice allí el artículo: roleplay y sexting, los consejos para mantener la pasión en un pololeo a distancia. Hay que tratar de despertar el interés de otros aspectos del ser humano, como por ejemplo la imaginación, asegura el sexólogo Juan Andrés Venegas, que es uno de los entrevistados centrales en este reportaje. Y el diario de La Tercera trae como titular principal una entrevista al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Hoy se aviva la tentación de saltarse las reglas por ser popular, dice en esta extensa entrevista al ministro. También en el cuerpo de reportajes, la Fiscalía alista la formalización del senador Osandón. También viene la pesadilla infantil que sigue el coronavirus. En el cuerpo de reportaje, los protocolos de las mineras ante el COVID-19. También hay una extensa información respecto a la nieve que visitó Santiago, y viene otro reportaje que es muy interesante, que tiene que ver con una radiografía de cuáles son las comunas que piden más permisos para ir de compras, para sacar a pasear a los animales, para visitar a adultos mayores. Y dice acá que Ñuñoa se gana por lejos la categoría de rey de los permisos, de acuerdo a este reportaje que viene al interior de La Tercera domingo. Parte de lo que traen los matutinos en este día, cuando son las 12:02. Vamos a una pausa. A la vuelta vamos a estar conversando con el ministro de Obras Públicas para hacer un balance respecto a la emergencia del país, y también con el superintendente de ISAPRES para saber cómo va a operar esta activación que se hace sobre el pago para las personas que tienen COVID y que están hospitalizadas y tienen que pagar después cuentas que son prácticamente millonarias. Vamos a la pausa y ya volvemos. Semana 24. Semana 24. Ya estamos de regreso en esta semana 24. Hace poquito rato, nomás un par de minutos, el Ministerio de Salud entregó el balance diario sobre el coronavirus. Informó que 116 personas fallecieron en las últimas 24 horas, de acuerdo a las inscripciones en el registro civil. Además, hay más de 3.600 nuevos contagiados. Vamos con el informe más extendido con Pamela Araya, que está ahí en el Palacio de la Moneda. Pamela. Has dado las principales cifras que se han dado a conocer en este balance del Ministerio de Salud en esta jornada de domingo aquí en el Palacio de la Moneda. Entonces podemos hablar que el total de personas que hasta el momento han tenido o han sido afectados por el COVID-19 ya asciende a 295.532 personas, y así también los fallecidos, lamentables fallecimientos en nuestro país ya van en los 6.308 personas que han sucumbido finalmente a este coronavirus que ya cumple más de 4 meses desde el primer caso que se detectó aquí en el
el territorio nacional. También se ha dado cuenta de parte de las autoridades, encabezadas por el ministro Enrique París, que también aumenta el número de personas hospitalizadas, pero hay ventiladores disponibles. ¿Quiénes están en las unidades de cuidados intensivos? Hablamos de 2.078 pacientes y de ellos 385 se encuentran en un estado crítico. De todas maneras, 350 ventiladores disponibles, han dicho al menos acá el subsecretario de redes asistenciales, haciendo hincapié que no solo son esos equipos que están disponibles, sino que también están las máquinas de anestesia adaptadas, también están disponibles los equipos de oxigenación de alto flujo. Parte de los datos entregados durante esta jornada, cuando también se ha destacado la constante baja de casos positivos de coronavirus, y se hace una comparación de una semana y 2 semanas. Respecto de una semana ha sido un 21% de disminución, y de las últimas 2 semanas un poco más alto, 31% en la disminución de los casos positivos de coronavirus. Así también se ha destacado que durante las últimas 24 horas se reportaron 18.004 exámenes, y es así entonces en base a esto que se da este resultado de los más de 3.000 casos. Muchos había hablado en jornadas anteriores que había una disminución en, por ejemplo, el número de casos reportados, pero que también esto podría coincidir con un menor número de test PCR que se estaban tomando, porque incluso se había varios días esta semana no superaron los 11.000, 10.000 y fracción los que fueron informados. Pues bien, ahora fueron 18.000 y tenemos esta cifra. Residencias sanitarias 152 ha subido en un número. Sabemos que las autoridades se han trasladado por distintos puntos del país para que puedan empezar a funcionar estos recintos, que son para que las personas que no pueden hacer aislamiento en nuestro país puedan entonces quedarse en estos lugares y así no poner en riesgo a sus familias. Sí, y también lo que se ha dicho acá es que, bueno, se venía una festividad muy importante en el norte de nuestro país, en La Tirana, que congrega a miles de turistas todos los años, una celebración religiosa que está suspendida, pero pese a ello se ha detectado gran movimiento hasta esa zona. Es por eso que se ha querido decretar un cordón sanitario por todos los límites de ingreso a La Tirana desde el 7 al 21 de julio para evitar que se produzcan contagios en esa localidad. A propósito que decía la subsecretaria de Salud que allí no existe una red hospitalaria que pudiera atender a las emergencias que se pudieran dar por casos de coronavirus, y habría que viajar grandes distancias para poder tener acceso a un recinto de mayor capacidad. Y a propósito de lo que dice la subsecretaria, también tenemos que recordar que ya entró en marcha esta política de trazabilidad con el foco en la atención primaria, y también se estableció esta nueva plataforma para que la información pueda ser obtenida de inmediato por atención primaria, Seremi y también Ministerio de Salud, cosa de poder trazar inmediatamente. Y la subsecretaria entrega detalles de cómo está avanzando esto, que eso sí necesita contratación de personal, y los municipios necesitan de esos recursos que ya están en tramitación para ser entregados. Escuchemos. El día 1 en nuestro plan COVID-19. Lo que estamos haciendo ahora es fortalecer el plan de trazabilidad. Yo tengo aquí el protocolo de trazabilidad que ya fue publicado, que está publicado en la página del Ministerio de Salud y ha sido distribuido en todas las unidades de salud, tanto a través de la Seremi de Salud como de la Dirección de Servicios. En relación a eso, hoy día podemos decir que a nivel de la región metropolitana ya tenemos más de un 78,5%, estamos llegando al 80% de trazabilidad de los casos confirmados, de los contactos estrechos. A nivel de las regiones tenemos más de un 80% de trazabilidad que han llevado principalmente la Seremi junto a la atención primaria. Bueno, y ante estas declaraciones de leves mejorías de datos que demuestra que los casos positivos van a la baja, es que una de las grandes dudas que incluso han instalado expertos es cuándo podrían comenzar a levantarse las cuarentenas que están vigentes. Han dicho las autoridades que las realidades son muy distintas entre distintos lugares de nuestro país. En el norte sigue siendo complicado, sin embargo, todo lo que pasó primero en el sur del país ya ha podido ser superado.
superado. Es por eso que todavía dicen no hay señales para poder levantar cuarentenas y que cuando se tome esa decisión va a ser sumamente prudente y no solamente en consulta a las autoridades del gobierno, sino también a otros expertos que tengan su opinión respecto de si es necesario o no. Y que de hacerlo, esto sería con anticipación. Más detalles entregó el ministro París. Vamos a ser muy prudentes, extremadamente prudentes en tomar ese tipo de decisiones. No es una decisión que tomamos a solas el Ministerio de Salud, es una decisión que toma el Comité de Expertos o el Comité de Crisis con las recomendaciones de la OMS, con las recomendaciones internacionales de otros organismos, con las recomendaciones del Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud. Por el momento no hemos considerado ningún cambio en las medidas actuales. Eso se conversa en la mesa que compone mucha gente y que lidera el presidente de la República. Si llegáramos a tomar alguna medida, será comunicada además con mucha anticipación. Clarísimo entonces de parte del ministro de Salud, aquí no hay ningún adelanto que se vayan a levantar las medidas de confinamiento. Recordemos que son 63 comunas en todo el país que están bajo esta cuarentena obligatoria. Una de las que lleva mayor tiempo bajo esta medida es la comuna de Santiago. Así son cerca de 11 millones de habitantes que están dentro de sus casas y que solo pueden salir con permisos específicos. Davor. Claro, Pamela, y las medidas de desconfinamiento, recién lo conversábamos con la gente de la Cámara de Comercio, se prevé que se podría a lo mejor volver a la normalidad a mediados de septiembre. Ya la gente como que da por descontado que julio va a ser muy agresivo, también el mes de agosto, y yo no sé si se ha dicho algo ahí en Palacio respecto a las medidas que se están sondeando, que se han propuesto también ahí en la mesa COVID, y que tiene que ver con que uno de los criterios que va a tener Chile es tener por lo menos 3 semanas, 21 días, con cifras que vayan a la baja, no como ahora que estamos subiendo y bajando todos los días. Sí, no, la verdad es que todavía no se ha hecho ese análisis, por eso que el ministro hablaba que era bien prudente y con la voz de distintos expertos cómo se podía tomar esa decisión. Ahora también, a propósito, les quería comentar, no relacionado con el COVID desde el punto de vista de la salud, sino que desde el punto de vista económico. Son varios los ministros que ya han llegado aquí al Palacio de la Moneda para ser parte de esta ceremonia encabezada por el presidente Piñera, en la que se va a anunciar un paquete de medidas para ir en apoyo de la clase media, de aquellas personas que por distintos motivos, por caracterización socioeconómica, no han resultado beneficiados con los distintos aportes estatales vigentes. Este paquete entonces, que según lo que se ha adelantado, tiene que ver con créditos blandos, con postergación de crédito hipotecario, sin intereses, con subsidios de arriendo también, pero también apoyo para la educación superior que estaría funcionando como el crédito CAE. ¿A quiénes irían, por ejemplo, este beneficio? A aquellas familias que por distintas razones económicas no pueden seguir pagando la universidad de sus hijos, o los mismos estudiantes que estaban trabajando para costearse la educación superior, tampoco han podido hacerlo porque han perdido el empleo. Apoyo económico entonces, cuyos detalles vamos a conocer en un ratito más. Esperamos que a las 12:30 del día aproximadamente en el Patio de las Camelias se vaya a dar a conocer este paquete de medidas. Entre los ministros que han llegado, además de los que tienen oficina aquí en el Palacio de la Moneda, ya hemos visto, por ejemplo, al ministro de Educación, a la ministra de la Mujer también, que ya se encuentran aquí en el Palacio de la Moneda. Gracias, Pamela. Volvemos contigo más adelante, ya en 15 minutos más, una vez que el presidente Piñera está haciendo este anuncio. Que estén muy bien. Buen día. Exacto. Buenas tardes. Veamos qué pasa más allá de nuestras fronteras, noticias internacionales. Vamos a tomar contacto de inmediato con la periodista Andrea Aguilar, que está allí en modalidad teletrabajo para entregarnos las noticias del mundo. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenas tardes. Hablamos obviamente con esta candidatura polémica de Kanye West que se conoció
Anoche, justamente en pleno día de la independencia de Estados Unidos, se lanza este rapero para la presidencia de este país. Recordemos que no era la primera vez que él especulaba con este tema, sin embargo sí es la primera vez que lo hace formalmente. Lo hizo a través de sus redes sociales, en donde señaló: ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos, fue lo que dijo el músico en sus redes sociales, con un lema de 2020, Visión. Recordemos además que Kanye West había sido un fiel partidario de Donald Trump, con quien se había reunido en innumerables ocasiones, había apoyado sus políticas. Sin embargo, el rapero ha decidido lanzarse a la presidencia y, aparte de esto, ha recibido un apoyo bien comentado, y es el del multimillonario Elon Musk. Recordarán ustedes que es el hombre detrás de los grandes negocios y también detrás de la misión SpaceX. Entonces, finalmente, bueno, se da esta nueva candidatura. Todavía está a tiempo en varios estados de inscribirse como un candidato independiente. Recordemos que las elecciones para Estados Unidos son el próximo 3 de noviembre y que inicialmente estaban pensadas entre los dos partidos tradicionales de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. Los republicanos, obviamente, representados por Donald Trump, y los demócratas por Joe Biden. A propósito del Día de la Independencia, pasemos a revisar parte del mensaje que entregó el presidente Donald Trump durante las festividades. We are now in the process of defeating the radical left, the Marxists, the anarchists, the agitators, the looters, and people who, in many instances, have absolutely no clue what they are doing. No matter our race, color, religion, or creed, we are one America, and we put America first. Y desde Estados Unidos nos vamos para su vecino, para México, porque ha sido dramática las cifras que han entregado las autoridades sanitarias en este país norteamericano. Recordemos que en este momento, esta semana, había estado en el 6º lugar de los países más afectados por el COVID-19, había superado a Francia, pero en las últimas 24 horas se han registrado 30.366 muertos. Eso significa que también rebasó a Francia como justamente la nación más afectada. Le había también quitado el puesto a España en este top de los países más infectados. Recordemos además que México no solamente tiene esta cantidad de fallecidos, sino que a nivel de contagiados está cerca de los 252.165. Obviamente se han dado todo tipo de crítica. Recordemos que México fue uno de los países que tuvo una cuarentena, pero que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio muchas polémicas, sobre todo en el tema del confinamiento estricto. Él incluso seguía saliendo a la calle cuando ya estaba la emergencia, le decía a la gente que no tenía nada que temer. Bueno, México en estos momentos se ha convertido en el 5º país más afectado del mundo a causa de esta pandemia. Seguimos hablando de la pandemia, pero de noticias un poco más positivas, y es que hoy Uruguay, que es recordado y es obviamente calificado como uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, específicamente si hablamos de América Latina, reanudó desde hoy y a partir también de mañana los vuelos con Europa. Se trata del primer país de América Latina que puede reanudar los vuelos con Europa. Inicialmente lo está haciendo con la compañía Iberia, con la compañía española que fue autorizada por el gobierno de Luis Lacalle Pou para empezar a funcionar. Van a tener cuatro vuelos de Montevideo justamente hacia Madrid y de vuelta también. Recordemos que también otras aerolíneas van a empezar a hacerlo en los próximos días, pero Uruguay obviamente se convierte en uno de los países, en uno, digamos, de las puertas de entrada a América Latina después de toda esta pandemia. Recordemos que el llamado paisito fue incluido, el único latinoamericano, entre esos 15 países que la Unión Europea había justamente reabierto sus fronteras y que iba a empezar a recibir turistas. Uruguay era el único país latinoamericano que figuraba en esta lista, que incluía también a Nueva Zelanda, a Japón, a Corea del Sur, a países que han ido justamente de cierto modo superando la pandemia. Bueno, son buenas noticias obviamente para Uruguay, que puede retomar los vuelos con Europa. Y finalizamos también con una reapertura, esto a causa de las medidas restrictivas que se estaban tomando en la India. Uno de los monumentos, quizás el más emblemático, por supuesto, de los indios, tiene que ver y es el Taj Mahal, que va a ser reabierto a partir de este lunes, obviamente con todas las medidas sanitarias habidas y por haber, y entre ellas está obviamente el hecho del uso obligatorio de las mascarillas, la distancia física,
no se va a poder tocar ninguna de las superficies, solamente 5.000 personas podrán acceder por día y serán divididas en grupo para evitar las multitudes. Recordemos también que India en estos momentos, después de Estados Unidos, de Brasil y de Rusia, es el cuarto país más afectado por la pandemia. Sin embargo, ha empezado a reabrir paulatinamente ciertos comercios, ciertos sectores, y hablando también del turismo, recordemos además que India tenía la cuarentena más grande a nivel mundial, con 1.300 millones de personas confinadas, medidas que obviamente se espera que empiecen a relajarse cuando empiece a descender la cifra de contagios. Claro, Andrea, muchas gracias por este comentario internacional con el panorama del mundo, con lo que pasa en Estados Unidos. Muy preocupante, sobre todo que estamos muy cerca de la carrera presidencial, que quizás no hemos tenido los ojos sobre esa materia porque estamos muy pendientes de la pandemia, pero lo cierto es que en Estados Unidos está bien polarizado el ambiente, así que ahí vamos a tener harto material en las semanas siguientes. Que estén muy bien, buenas tardes. Y de regreso a nuestro país, vamos al sur de Chile porque Carabineros detuvo este sábado en Concepción a Felipe Ríos, uno de los 6 condenados por el fatal incendio que le costó la vida a un guardia municipal el pasado 21 de mayo del 2016 en la ciudad de Valparaíso. El hombre se encontraba prófugo hace ya 2 años. Javier Luit, con más detalles desde la región del Biobío. Javier, ya te vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenos días. Así es, porque seguramente ustedes recordarán estos incidentes que se registraron el día 21 de mayo del año 2016, mientras la expresidenta Michelle Bachelet realizaba la cuenta pública en Valparaíso. Precisamente en esos instantes fue cuando se registraron incidentes en una farmacia ubicada en la calle Pedro Montt con Las Heras, esto en la ciudad de Valparaíso, en donde 6 personas por lo menos incendiaron una farmacia ubicada en ese lugar y luego el fuego se traspasó hasta un recinto municipal, lo cual provocó la muerte de uno de los guardias que estaba trabajando en ese lugar. Estamos hablando de Eduardo Lara, de 71 años, guardia municipal que falleció por asfixia a causa del fuego que consumía este lugar provocado por bombas Molotov. Hubo 6 personas condenadas en el año 2018 a partir de este hecho. Uno de ellos, Felipe Ríos, que estaba prófugo desde hace 2 años y fue ayer precisamente en Concepción mientras efectivos de Carabineros realizaban controles preventivos a causa de la pandemia cuando se encuentran con Felipe Ríos y se dan cuenta que tiene antecedentes penales y causas pendientes. Lo trasladan hasta la primera comisaría de Concepción y es ahí en donde se percatan que esta persona ya tenía una condena de 12 años que debía cumplir a causa de este hecho por haber sido uno de los autores de este crimen y también por haber sido la persona que roció los acelerantes en la farmacia y también en ese recinto municipal. Conversamos con Carabineros durante esta mañana, quienes detuvieron a Felipe Ríos, autor de este hecho. ¿Qué les parece si pasamos de inmediato a escuchar qué fue lo que nos dijeron? Momento en que le realizó un control de identidad preventivo a un sujeto, resultando que este mantenía una orden de detención vigente. Este individuo fue trasladado hasta la unidad policial para verificar los antecedentes, resultando que mantenía una orden vigente del año 2018 por el delito de incendio y peligro contra las personas, logrando así además establecer que este sujeto había participado en los hechos el día 21 de mayo del año 2016, en donde un funcionario municipal de la Municipalidad de Valparaíso habría fallecido producto de las protestas que se realizaban en esta fecha. Fue entonces durante la cuenta pública el día 21 de mayo de 2016 en la ciudad Puerto cuando ocurrieron estos hechos que terminan con la muerte de Eduardo Lara, guardia municipal de 21 años. Felipe Ríos, este detenido, uno de los 6 condenados por este hecho, pasó en horas de esta mañana a control de detención en el juzgado de garantía de Concepción y el juez y también en conjunto en trabajo con el personal de Valparaíso determinaron que esta persona pasaba entonces a cumplir su condena en la cárcel El Manzano de Concepción. No será finalmente trasladado y cumplirá su condena de 12 años
entonces en este recinto penitenciario de la región del Biobío. Recordamos entonces este hombre, Felipe Ríos, de 27 años, que participó en la muerte en este incendio en la farmacia en calle Pedro Montt con Las Heras, en Valparaíso, el día 21 de mayo de 2016, y que termina entonces con la muerte del guardia municipal Eduardo Lara, de 71 años. Seguiremos, por supuesto, muy atentos a las informaciones de este hecho. Claro, Javier, un caso que además es muy recordado porque a partir de ese 21 de mayo del 2016 cambió todo el panorama del país y fue lo que gatilló de alguna manera para que el Congreso se decida a legislar y cambiar las cuentas públicas desde el 21 de mayo, que es un día que tiene que ver con la Armada, hacia el 1 de junio. De ahí en adelante cambió todo el panorama a raíz de este hecho que fue gravísimo, que es muy recordado probablemente por los chilenos, porque fue un incendio en la avenida Pedro Montt en medio del mensaje presidencial de la presidenta Bachelet, en un año que se recuerda por los muchísimos incidentes que hubo en las afueras del Congreso. De a poco se está haciendo justicia, Javier. Que estés muy bien. Buenas tardes. Y vamos a otro tema porque aún continúan los estragos producto del temporal que ayer afectó a la región metropolitana. Las mayores consecuencias se han visto por lo menos en esta zona donde no llovía hace mucho tiempo con la intensidad, con los 42 milímetros que se registraron en el día de ayer. Ha habido problemas, anegamientos en diversas viviendas, tanto en la región de O'Higgins como en la región metropolitana y también en Valparaíso, porque fue mucho lo que cayó, a 42.8 milímetros, que es demasiado. Si uno lo mira en las cifras y en el panorama más amplio, la muestran como la lluvia más intensa de los últimos 3 años en la zona central de nuestro país. Hubo muchas viviendas anegadas. En la mañana el Ministerio de Obras Públicas entregaba un primer reporte y hablaba de más de 200 viviendas que resultaron con algún tipo, 70 viviendas con problemas y daños y 200 personas que terminaron damnificadas producto del agua principalmente, que azotó con mucha fuerza a Santiago con 42.8, pero en Valparaíso fueron más o casi 50 milímetros y en la región de O'Higgins en algunos sectores se llegó muy cerquita de los 60 milímetros, que es demasiado. El agua va a continuar sobre Santiago. Ya se anticipa que podrían volver a registrarse precipitaciones la noche del martes o el miércoles, pero en ningún caso con la intensidad que vimos en el día de ayer, donde hubo una lluvia muy pero muy fuerte en la zona central y también hubo nieve en algunos sectores, en la localidad de Coya, en la región de O'Higgins, y acá en Santiago, en comunas como Lo Barnechea o San Carlos de Apoquindo, sectores que registraron muchísima agua caída, un espectáculo de la naturaleza que también, por supuesto, ha servido para paliar esta sequía que hace más de una década está golpeando a todo el territorio nacional, ha permitido aumentar el caudal de los ríos, llenar las napas, llevar agua a lugares que estaban sufriendo muchísimo, principalmente sectores agrícolas, y también, y en algo que es muy importante, ha permitido que el agua dulce que escaseaba y que muchas veces también se pierde rumbo al mar, haya llegado a los embalses. Hay embalses que han tenido recuperación importante, como el Yeso, como el embalse Rungue, que son los que abastecen principalmente a la región metropolitana, y también, y esto es importante, el embalse Los Aromos, que es el que abastece de alguna manera a la zona más afectada por la sequía en la región de Valparaíso. También tiene montos importantes que vamos a estar actualizando y conociendo en un ratito más cuando conversemos con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Por ahora, vamos a más informaciones acá en Semana 24. Deportes, no vuelve el fútbol todavía en Chile, pero hay muchas polémicas. Esto es una verdadera telenovela por donde uno lo mire. Eric Zárate, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Davor. ¿Cómo te va? Hay mucha polémica, controversia allá en España con este Real Madrid que está encaminándose. García del propio Ramos fue involuntario, pero claro, es falta dentro del área, es penal, no lo cobró el señor González y ahí está la polémica, está que arde las cosas allá en España porque quedan solamente 4 fechas para que termine el campeonato. Y el Real Madrid, con este del Barcelona, Gerard Piqué, hace unas semanas que también levantó todo lo que es esta polémica. Bien, de España nos vamos ahora a revisar de Antonio Conte, el técnico del Inter de Milán, de llevarse a Arturo Vidal en la previa, obviamente, de lo que va a ocurrir hoy a las 4 de la tarde. Han habido muchas especulaciones por parte de la prensa italiana, Gazzetta dello Sport,
dice que está desesperado Antonio Conte por contar con los servicios de Arturo Vidal, que durante estas últimas horas se perfila como titular. Todavía no sale la alineación, a eso de las 3 de la tarde va a estar la alineación titular del cuadro de Quique Setién para enfrentar al Villarreal, pero lo más probable es que sea titular el señor Vidal, uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro país. Busquets va a estar ahí también en el mediocampo junto con Riqui Puig. Esos van a ser los volantes que van a acompañar al señor Arturo Vidal, que ha tenido un gran reinicio de temporada, ¿no? Con esto después de la pandemia, ha sido titular en varios de los partidos del Barcelona. Ter Stegen en portería, Sergi Roberto, también Piqué, Clement Lenglet y también Jordi Alba van a estar en la saga culé. Un poquito más adelante, como yo les adelantaba, Busquets, Vidal, también Puig y un poco más adelante enganchado, como siempre, Lionel Messi para dejar en la delantera a Luis Suárez y también al criticado, al cuestionado Antoine Griezmann. 4 de la tarde, partido importantísimo ahí para el conjunto del Barcelona. Va a quedar, si es que gana, porque esto lo juegan en el Madrigal de visita, si es que gana este partido complicado, el Barcelona va a quedar a 4 puntos. Es decir, que de aquí a fin de temporada, de lo que queda de Liga, el Real Madrid tendría que perder 2 partidos para que el Barcelona, si es que gana todos los encuentros, pueda coronarse campeón. Porque si empata uno y pierde uno el Real Madrid, quedan en igualdad de condiciones en puntaje, pero de todas formas sale campeón, campeonaría el conjunto merengue porque tiene mejor resultado entre sí, entre los dos equipos que están compitiendo ahí en la cima de la Liga Española. Partido muy importante entonces, y en la previa habló Quique Setién, el técnico del Barcelona, acerca del Villarreal y de 2 puntos muy importantes, acerca de su continuidad. Dice que está muy cuestionado a la prensa española y también acerca de la partida de Lionel Messi, que estaría muy molesto con la dirigencia blaugrana. ¿Qué habrá dicho el técnico del Barcelona? Lo escuchamos a continuación. Vuelvo a repetir que yo le veo bien a Leo. No, todo lo demás son especulaciones que yo ni entro ni salgo en ellas. Para eso estáis vosotros. Pero yo en esto yo le veo bien entrenando. Hablamos lo que tenemos que hablar y sin más. Si es el mejor o de los mejores equipos que han vuelto del confinamiento. Y la realidad es que está haciendo muy bien las cosas. Es un gran equipo con mucho talento, con jugadores que están en un gran momento, que también se defiende bien y seguro que va a ser un rival que nos va a comprometer mucho. Trato de centrarme, no me desgasto ni un minuto en leer ni en escuchar, ni sé que hay mucho ruido alrededor porque te consta, pero yo tengo que estar centrado en lo que tengo que estar centrado. No será, ni es la primera vez ni será la última que un entrenador viva una situación como esta, ¿no? Cuando los resultados no acompañan. Bien, y nos vamos a la alegría, ¿no?, que sentimos todos por el aprecio por lo que hizo Marcelo Bielsa acá en nuestra selección. Su equipo, sabemos muy bien, el Leeds United, está hace rato tratando de ascender a la primera división del fútbol inglés. Enfrentaba al Blackburn Rovers, un conjunto histórico, emblemático ahí del fútbol británico, en condición de visitante. Está en la cima de la tabla y tenía que, claro, ganar porque estaba metiéndole presión al West Brom, que finalmente ganó durante esta jornada por 4-2. Ahí está la apertura de la cuenta. Patrick Bamford para el conjunto de Marcelo Bielsa, el 1-0. Este es el golazo de tiro libre de Calvin Phillips. Minutos 40 del primer tiempo. Repetición para este golazo. Lo ganaba 2-0 el conjunto de Marcelo Bielsa. Ahí está, ensimismado como siempre, el ex técnico de La Roja. Y el gol de Adam Armstrong era el 1-2. El descuento para el Blackburn complicaba el conjunto de Marcelo Bielsa, obviamente de cara a lo que va a ocurrir en la recta final. Quedan 5 fechas para que termine el campeonato, pero está ahí, el conjunto del Leeds. Ya está el polaco Mateusz Klich, que anotaba luego esta serie de rebotes en el área. El 3-1 para el conjunto del rosarino. Lo celebra también Marcelo Bielsa, obviamente, porque queda puntero en la Championship, con pocas fechas, como yo les decía, por jugarse todavía. 41 partidos jugados, tiene 78 unidades, ganó el Albion o el West Bromwich, como usted quiera, por 4-2 y se queda ahí con 77 puntos. Está a una unidad
del conjunto de Marcelo Bielsa. Pero ¿qué es lo importante? Que recordemos, ascienden los dos primeros equipos de la Championship de manera directa a la primera división, a la división de honor del fútbol británico, y está mucho más atrás. El Brentford con 72 puntos, el Fulham con 70 unidades, el Nottingham Forest con 68 y el Cardiff City con 64. Es decir, el Brentford está a 4 unidades, a 5 unidades, bien digo, del el West Bromwich, que es el segundo, y le costaría, ¿no? Tendría que ocurrir una calamidad tanto para el Leeds y el Albion, que le puedan dar casa e impedir que puedan ascender a la primera división del fútbol británico. Del tercero al sexto, es decir, esos 4 equipos juegan una liguilla para determinar al tercer ascendido. Pero los 2 primeros, en este caso el Leeds y el Albion, están ascendiendo de manera directa a la primera división del fútbol británico. Se acerca el ascenso del Leeds de Marcelo Bielsa, algo que también estuvo muy, pero muy cerca de conseguir en la última temporada. Nos alegramos por uno de los mejores técnicos en la historia de nuestra selección, quizás no por logros, ¿no?, como algunos puedan llegar a criticar, sino que obviamente por todo el legado que dejó Marcelo Bielsa en la roja. Veremos entonces qué ocurre en esta recta final del fútbol inglés y sobre todo, obviamente, atentos a lo que ocurra con el Leeds United del gran Marcelo Bielsa, el ex técnico de la selección nacional. Dejamos el fútbol por un momento y nos vamos ahora a la polémica en el tenis, pero no con el Adria Tour, no con Novak Djokovic, sino con lo que ocurrió con Frances Tiafoe, el jugador estadounidense. Esto lo está viendo, le ganó a su compatriota ahí, a Sam Querrey, en Atlanta, un partido de exhibición. Se deja caer, se le vio algo agotado, ¿no?, durante este partido al jugador Tiafoe. También lo había dicho durante la semana que no se sentía del todo bien, pero lo más increíble es que él jugó este partido no sintiéndose bien, jugó este partido estando enfermo, y fíjense que a las horas después confirmó que tenía COVID-19. En este partido de exhibición, donde ustedes están viendo, se jugó con público, es cierto, había distanciamiento social, pero claro, nuevamente caen las críticas para el mundo del tenis. Ya lo habíamos vivido con la irresponsabilidad, con la inconsciencia de Novak Djokovic y compañía, con lo que habían hecho ahí en el Adria Tour, y ahora se suma esto de Tiafoe, que jugó contagiado de COVID-19, y no solo eso, sino que hay una declaración que vamos a escuchar a continuación, en donde el periodista post partido le pregunta qué le pasó, cómo se siente, y él dice: no me sentía nada bien, sino que lo hice, seguí jugando por respeto, por el cariño que le tengo al público. Y horas después confirmó que tenía COVID-19. Realmente un escándalo lo que ha ocurrido en el mundo del tenis. Escuchemos, ¿les parece?, la declaración del estadounidense Frances Tiafoe, que confirmó que tenía COVID-19 y jugó este partido de exhibición frente a su compatriota Sam Querrey, contagiado de coronavirus. Good, man. Good, yeah. Congratulations on that straight sets victory. That second set in particular, I know it's hot out there in Atlanta. Like, feels like 95 or so out on the court. What were some of the feelings that you were going through down the stretch to eventually come away with that win? Yeah, it was tough, man. I was playing well today, but yeah, I hit a serious wall. I had to take that medical. Honestly, I thought I was going to retire, but I tried to push for the fans. Obviously, great fans out here. You guys finally get to watch something live in this whole COVID thing, so I didn't want to be that guy that, you know, stops short. So came back out and I was just hanging by a thread, but somehow came out with a win. Hey, Fo, Paul Annacone here. Nice job getting through that. Have you been practicing in the humidity, or has this been hotter than what you've been in lately? Yeah, no. Yeah, I've been practicing in the heat. I just haven't felt the best the last couple of days, so I think that correlated into today. Yeah, cause I was just dizzy out there, man. So, you know, I've been practicing. I was out in Florida for 2 months, so wasn't anything I wasn't used to, but yeah, I just wasn't feeling 100%. Ahí está, no se sentía bien, no estaba al 100%, se sentía enfermo durante esta semana. Este partido se jugó el día viernes, pero finalmente, claro, fue confirmado con COVID-19. También lo posteó ahí en las redes sociales el jugador norteamericano. Un escándalo nuevamente, irresponsabilidad que sacude al mundo del tenis. Ya lo habíamos vivido con Novak Djokovic en el Adria Tour y compañía, con Zverev, también con Dominic Thiem, etc. Así es que vamos a ver también si es que hay
o se toman cartas en el asunto de una vez por todas con el mundo del tenis, es que se ponen de acuerdo. Hay algunos que le tratan de bajar el perfil a esto de la pandemia, siguen jugando torneos de exhibición, etcétera, y hay otros también, por supuesto, que son más conscientes, ¿no? Como por ejemplo Nick Kyrgios, ¿quién lo diría? El jugador que se ha mostrado muy, pero muy crítico con sus colegas de cara a lo que ha sido también todos estos torneos, estos partidos de exhibición durante el parón producto de la pandemia del coronavirus. Para terminar, Davor está ganando 1-0 el Inter de Milán frente al Bolonia, ahí en la Liga Italiana, la jornada número 30. La Juventus está perfilada como para ser campeón, ¿no? Y Alexis Sánchez está en la banca. Vamos a ver si es que logra entrar algunos minutos Davor, porque recordemos que Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, de hecho Lukaku anotó el 1-0 parcial, 70 minutos de partido frente al Bolonia. Vamos a ver si es que puede entrar entonces el Niño Maravilla en este partido, luego de la gran jornada que tuvo frente al Brescia, goleada 6-0 de conjunto de Antonio Conte, con un gol de Alexis Sánchez, 2 asistencias, y además nos vamos a quedar pendientes, ¿no?, de lo que ocurra a las 4 de la tarde con Arturo Vidal, que asoma, que se perfila como titular en el duelo frente al Villarreal. Claro, Eric, estaba viendo lo del tenis, de alguna manera mancha todo el deporte. Hay aquellos deportes que están próximos a reabrirse o recomenzar, como la Fórmula 1, también podría verse afectado, porque esto, más allá de la acción individual, ensucia, engloba todo lo que es el mundo del deporte. Así que vamos a ver qué consecuencias trae esto, que se suma también a otras conductas imprudentes. Que esté muy bien. Igual tú, que tenga buen día. Chao, buen día. Chao. Vamos de inmediato a mostrarle imágenes captadas hace pocos instantes en la comuna de Lo Barnechea, porque tal como ya se ha dado en otros días de pandemia, fue avistado un puma. Un puma, usted lo ve allí, es chiquititos, de mediana intensidad, no es un puma tan grande, de acuerdo a lo que se ha podido ver con estos registros gráficos. Fue captado al interior de un condominio en la comuna de Lo Barnechea. Recordemos que no es el primer caso de avistamientos de puma en estos tiempos de pandemia, donde la ciudad está más silente, más tranquila, creando un ambiente propicio para que estos animales bajen de la precordillera y puedan introducirse en sectores que son habitados. Ya vimos uno hace un par de meses en Ñuñoa, ¿se acuerdan? Y ahora este en Lo Barnechea, donde tradicionalmente es una comuna en que se avistan generalmente pumas. A esta hora hay un operativo que ya está en marcha para tratar de capturar a este puma. Recordemos que el procedimiento ya está más o menos institucionalizado en nuestro país. Es el Parque Metropolitano, en conjunto con el SAC, el que se hace cargo de la captura de este animal, que es un animal con características salvajes. Por eso no es bueno que esté en contacto con la gente que está en sus hogares. Y generalmente es llevado al Parque Metropolitano, por lo menos así ha sido en otros procedimientos. Se verifica su estado de salud y luego es liberado en su propio hábitat para que pueda reencontrarse con los suyos. Pero es una de las informaciones que ha marcado este día domingo. Bueno, lo decíamos, las lluvias ayer, 42.8 milímetros en Santiago, un poco más en Valparaíso y también en la región de O'Higgins. Hay un balance que ha hecho esta mañana el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, con el que vamos a tomar contacto de inmediato para que nos cuente cuál es la realidad de nuestro país, ministro, luego de esto que fue el temporal más agresivo de los últimos 3 años. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Efectivamente, Davor, tuvimos más de 40 milímetros en Santiago, más de 50 en Valparaíso, así que tuvimos, digamos, realmente estaba mirando las estadísticas, por ejemplo en Santiago tuvimos el día más lluvioso desde el año 2002 en un mes de julio, o sea que realmente una cosa muy diferente a lo que habíamos visto el año 2019, en los 11 años anteriores a eso y en todo lo que antecedía hasta el mes de mayo en el año 2020, así que buenas noticias. Estamos ya alcanzando en algunas regiones un año normal, por lo menos hasta esta fecha. En Santiago nos falta un poquito para el año normal. Todo depende, sin embargo, de lo que pase en total de julio y en agosto, porque ahí es donde vamos a tener el total. Tenemos una buena noticia también en la nieve. Hoy día tenemos, por ejemplo, en la cordillera en Santiago, dependiendo de la estación donde se mide, entre 50 y 60% de la nieve que hay en un año normal. Recordemos, eso es muy poco todavía, pero muchísimo más que lo que teníamos el año pasado, donde estábamos prácticamente en cero. Así que buenas noticias. Lo que todavía nos falta, estamos muy lejos en los embalses. Los embalses están muy abajo, tanto los de riego como los de agua potable. Particularmente estos últimos nos preocupan, dentro de ellos los Aromos en Valparaíso, que está solamente en un 15% de su capacidad. El embalse El Yeso están aproximadamente a la mitad, cosa que ya es parecido a lo del año anterior. Estábamos mucho más abajo de eso, así que hemos avanzado, pero todavía en Valparaíso tenemos un retraso.
y, como digo, en los de riego también tenemos, digamos, una acumulación muchísimo más baja de lo que tenemos en un año normal. Más allá del menor que el año pasado. Sí, más allá del balance que usted hace, ministro, que es bastante auspicioso para la magnitud que tuvo este temporal sobre nuestro país, estamos dialogando con usted, pero también revisando imágenes de varios puntos de Santiago donde la ciudad literalmente hizo agua, con inundaciones, con anegamientos de viviendas y también con muchas esquinas que se vuelven a repetir como las que se inundan tradicionalmente, y uno dice, bueno, estas son imágenes de los 90, de los años 2000, ¿cómo es que se repiten en el 2020? ¿Qué pasa con las obras de infraestructura? Bueno, aquí hay dos cosas. En primer lugar, las grandes obras de infraestructura en general funcionaron bastante bien. Tuvimos muy pocos vasos bajo nivel o grandes autopistas que estuvieran, digamos, con algún tipo de colapso. Tenemos pocos caminos que se hubieran cortado. Las obras de las quebradas San Ramón y Macul, que son las fundamentales que protegen a la ciudad a través de obras de control aluvional que se han realizado en los últimos años, funcionaron muy bien y por lo tanto nos impidió que hubiera, digamos, grandes y graves daños que podrían producirse por aluviones que provienen desde ahí. Lo que sucede dentro de la ciudad tiene que ver básicamente con un problema doble que tiene que ver con los colectores de aguas lluvias. Los colectores de aguas lluvias en la capital y en muchas otras ciudades del país son insuficientes. Se sigue aumentando el tamaño de la ciudad, pero los colectores no son suficientes para poder, digamos, evacuar tal cantidad de agua. Comenzamos esta entrevista mencionando que habíamos tenido la mayor cantidad de lluvia en casi 20 años en un solo día. Esa acumulación en un solo momento no es capaz, digamos, los sumideros de agua, de aguas lluvias, no son capaces, digamos, de evacuarla. Y segundo, hay un problema con las personas en el uso del alcantarillado, cuando las personas ven en su casa que se produce dentro de su propia propiedad, o ya sea en la calle aledaña a su propiedad, que se están produciendo pozas, lo que hacen es, digamos, acudir al alcantarillado. Abren las alcantarillas, conectan las bajadas de aguas lluvias de los techos de sus casas directamente a los alcantarillados de sus propias casas, o ya sea en la calle. Y eso es lo que provoca, porque el alcantarillado es una cosa completamente distinta a las aguas lluvias, es otra red, ¿no?, que no está preparada para recibir naturalmente esto. Lo que produce es más abajo un colapso completo de esa red de alcantarillado que no debe recibir las aguas lluvias porque, como digo, no se deben mezclar ni tampoco está preparado para esa magnitud y hay otra red paralela de aguas lluvias. Entonces se produce más abajo que colapsan los alcantarillados por el mal uso que se les da. Entonces tenemos las dos cosas, necesitamos más obras, tanto en ciudades grandes y consolidadas como Santiago y otras, pero también en ciudades más pequeñas que no disponen de colectores y que hay que hacer los planes maestros de aguas lluvias porque cuando ya se llega a un cierto tamaño de ciudad, eso se hace necesario y solo en esas ciudades que tienen planes maestros de aguas lluvias, el Ministerio de Obras Públicas puede comenzar a hacer obras, si no es la municipalidad quien tiene la responsabilidad. Sí, llovió harto ayer, ministro, más de 40 milímetros en gran parte de la zona central del país. Hay mucha agua que se logró embalsar, usted lo decía, el embalse El Aromo, el Yeso, Rungue, que son los más tradicionales. Algo de agua ya tienen, lucen mejor aspectados para el verano. Pero ¿qué pasa con el resto del agua dulce? Y quiero llevarlo al plan de embalses que presentó el año pasado el gobierno. Se comprometieron el desarrollo de 26 embalses a lo largo del país. ¿Cuál es la situación? ¿Están construyéndose ya muchos de ellos o no? A ver, la situación de los embalses es lo siguiente. Los embalses, para que la gente lo entienda, son obras muy necesarias, muy importantes, pero son obras de largo plazo. Hay un estudio muy reciente de la Comisión Nacional de Riego que muestra que para hacer un embalse en Chile, y si todo resulta bien, solo para cumplir las distintas ordenanzas que se requieren, se demora en hacerse un embalse 15 años. Como eso no sucede, sino que hay judicialización, hay cosas que requieren, digamos, trámites más largos, hay personas que se oponen, recordemos que aquí hay gente que se inunda una cantidad importante, entonces hay que mover población, hay impacto ambiental, en fin, todos estos elementos hacen que en realidad si uno va a mirar los embalses que se están construyendo, son ideas que partieron hace como 30 años atrás. Esto sucede en Chile y sucede en todos los países. Cada vez es más difícil hacer una obra de la envergadura de un embalse grande. Nosotros por esa razón priorizamos esa cantidad de embalses que usted menciona, 26, 27 embalses, de manera tal de que cualquiera que tenga las cosas necesarias para poderse construir, inmediatamente ya está priorizado y se procede a construir. Hoy día estamos construyendo 4 embalses a lo largo del país. Para dar una idea solamente a quienes nos están escuchando, en cada periodo de gobierno histórico hacia atrás en promedio se ha hecho un embalse y medio.
O sea, hoy día estamos al mismo tiempo, digamos, trabajando en 4 distintos y nuestro interés sería estar trabajando en muchos otros, pero como digo, la permisología que tiene esto, que es muy difícil y que es necesario porque, como digo, hay que cumplir normas medioambientales, normas que tienen que ver con la comunidad que es afectada con este tipo de obras, más la seguridad respecto a la ingeniería, más las obras necesarias de hacer, digamos, los estudios para el tema de la evaluación social, que es necesaria para obras de esta magnitud de inversión, en fin, hacen que esto sea cosas de muy largo plazo. Así que estamos trabajando hoy día en construcción en 4 y avanzando en todos los otros, y cualquiera que completa, digamos, su tarea de tener todas las autorizaciones, procedemos inmediatamente a hacerlo. Ministro, pero no es posible desburocratizar el proceso de asignación de un embalse que pase todo el impacto ambiental, los problemas con los vecinos, pensando en el alto desempleo que ya tenemos en el país, más de un 10%, y podría llegar al 20%, de acuerdo a lo que dicen los economistas. Sí, está trabajando, digamos, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente, no solamente en el tema de los embalses, sino que estos son normas generales que se aplican a cualquier obra de envergadura, para que no se cumplan ninguna de estas reglas, sino que para que cada uno de estos procesos sea más corto. Creemos que cada uno de estos procesos se puede hacer en periodos más cortos y eso va a beneficiar no solamente embalses, sino que muchas otras obras que son necesarias. Parte del plan, digamos, de recuperación económica tiene que ver con esto lo está dirigiendo, como digo, el Ministerio de Economía, pero con un tremendo aporte en la parte medio ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, donde se están analizando cada una de las normas para ver cómo podemos cumplirla en el menor plazo posible. Ministro, usted ahí en su escritorio todos los días tiene un montón de información, le reportan muchas direcciones del MOP y también otros canales de información. ¿Estamos cerca de dejar atrás el periodo de sequía en el país o no? No, estamos muy lejos de dejar la sequía atrás. Tenemos 11 años de sequía hacia atrás, una cosa inédita en la historia de Chile. Nunca habían habido más de 4 años seguidos de sequía. Tuvimos hasta el mes de mayo, digamos, el periodo más seco de la historia de Chile. Hemos tenido un mes de junio y los primeros días de julio que han sido, digamos, más cercanos a lo que es un año normal, pero para que realmente el país recupere lo que necesitamos, que son nuestros embalses, que es la nieve en la cordillera, recuperar las napas subterráneas, que los ríos vuelvan, digamos, a lo que eran, necesitamos muchos más años como eso. Y lo segundo, creo que tenemos que tener presente que Chile está sufriendo no solamente una emergencia, está sufriendo un cambio climático muy agudo, que viene de hace muchas décadas. Lo último ha sido esta expresión de una sequía que ha sido aún más profunda, pero si uno mira varias décadas para atrás, cada vez tenemos menos agua y más temperatura en toda la zona centro-sur y centro-norte. Y todos los modelos de cambio climático que hay en el mundo, que son muchos, hay una cosa en que coinciden: la zona centro-norte y centro-sur de Chile va a tener más temperatura y menos agua. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos y prepararnos y adaptarnos a tener menos agua y más temperatura en toda la zona centro-norte y centro-sur de Chile, que es donde vive la inmensa mayoría de la población y donde está la mayor parte de la actividad económica por lejos. Claro, vamos a tener que aprender a racionalizar, aunque nos cueste, es un tema cultural, ministro. Muchas gracias por conversar hasta ahora con Claro, Semana 24. hay que convivir con el agua tomando en cuenta que es algo mucho más escaso. Tenemos que tener otras fuentes de agua. Vamos a tener un plan de obras cuenca por cuenca, porque el agua hay que mirarlo cuenca por cuenca. Hay 101 cuencas en Chile diferentes. Es muy difícil traspasar agua de una cuenca a otra. Hay que también reutilizar el agua. Chile tiene una gran ventaja porque tiene una gran parte de sus aguas servidas que son tratadas y por lo tanto se pueden reusar. Hay una parte todavía que la estamos botando al mar y esa agua se puede reutilizar con un tratamiento adicional. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer cuando uno va tomando conciencia de que el agua tiene otro valor y tiene otra escasez. Ministro Alfredo Moreno, muchas gracias por conversar hasta ahora con Semana 24. Muy gentil. Gracias a ti, Davor. Chao, buenas tardes. Muy bien. 11 grados hasta ahora en Santiago, dejamos atrás la lluvia, hay algo de sol, pero usted ve las calles vacías. Recordemos que Santiago está todavía en una cuarentena prácticamente total acá en la región metropolitana y se está cumpliendo, de acuerdo a la observación que tenemos con esas cámaras de seguridad que están mostrando cómo está la región metropolitana en este día domingo. Vamos ya a las noticias. Ya viene la edición del mediodía de 24 horas. Adelante.